El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre las calles polvorientas de San Miguel de los Vientos, un pueblo fronterizo donde la justicia a menudo llegaba montada en prejuicios y la verdad se perdía entre las sombras de los intereses poderosos. Don Alejandro Mendoza, conocido por todos como el patrón, ajustó su sombrero de ala ancha mientras desmontaba frente al juzgado. Sus espuelas de plata tintinearon contra las piedras del suelo, un sonido que siempre anunciaba la presencia del hombre más rico del condado. A los 45 años, Alejandro había construido un imperio ganadero que se extendía por miles de hectáreas. Su rostro curtido por el sol y marcado por las decisiones difíciles reflejaba una vida de privilegios, pero también de soledad. Sus ojos color miel, que habían visto nacer y morir fortunas, ahora contemplaban el edificio de adobe donde se impartía una justicia que él mismo había ayudado a moldear con su influencia. Buenos días, don Alejandro, lo saludó el alguacil Ramírez, un hombre bajito y nervioso que siempre parecía estar disculpándose por existir. ¿Viene por el asunto del ganado robado? Exactamente, Ramírez. Quiero saber cómo van las cosas con ese tal Joaquín Herrera. El nombre salió de sus labios con la frialdad de quien pronuncia una sentencia. Joaquín Herrera, un joven vaquero de 26 años, había sido acusado de robar 50 cabezas de ganado de la hacienda de Mendoza. La evidencia parecía contundente, las reses habían sido encontradas en terrenos cercanos a donde Joaquín trabajaba, y un testigo había jurado haberlo visto arreando el ganado en plena noche. Pues, ya está todo decidido, patrón. El juez dictó sentencia esta mañana. Horca, para mañana al amanecer. Alejandro asintió con satisfacción. La justicia, aunque lenta, había funcionado. Se dirigió hacia la puerta cuando una voz ronca lo detuvo. Oiga, don Alejandro, usted sabe que yo no robé nada. Se volvió para encontrarse con los ojos desesperados de Joaquín Herrera, quien lo miraba desde los barrotes de su celda. El joven tenía el rostro demacrado, los labios agrietados y la ropa sucia, pero en sus ojos brillaba algo que inquietó al hacendado, una dignidad inquebrantable. El juez ya decidió, muchacho. Acepta tu destino con honor, respondió Alejandro, pero algo en la mirada del prisionero lo hizo vacilar. Don Alejandro, por favor, solo le pido que me escuche. Yo trabajaba para don Esteban Morales esa noche. Estaba ayudando a parir una yegua que se complicó. Él puede confirmarlo, pero... Joaquín bajó la voz, pero don Esteban tiene miedo de hablar. Dice que no puede enemistarse con usted por un peón. La confesión golpeó a Alejandro como un puñetazo. Conocía bien a Esteban Morales, un ranchero menor que dependía de su buena voluntad para prosperar. Era exactamente el tipo de hombre que preferiría sacrificar a un inocente antes que arriesgar su posición. ¿Y el testigo? ¿Qué me dices de Aurelio Vázquez? Joaquín apretó los barrotes hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Don Aurelio me debe dinero del póker. Mucho dinero. Si yo muero, la deuda muere conmigo. El hacendado se acercó a la celda, estudiando el rostro del joven. Había interrogado a suficientes hombres en su vida para reconocer cuando alguien mentía. Joaquín Herrera no mentía. Sus ojos, aunque desesperados, brillaban con la transparencia de la verdad. ¿Por qué no dijiste esto en el juicio? ¿Quién me iba a creer? Soy un vaquero sin tierra contra la palabra de hombres respetables. El juez ya había decidido desde antes de escucharme. Alejandro se alejó de la celda, sintiendo un peso extraño en el pecho. Durante décadas había construido su imperio sobre la premisa de que el poder justifica las acciones, de que los fuertes tienen derecho a tomar lo que necesitan de los débiles. Pero ahora, frente a este joven que moriría por un crimen que no había cometido, algo dentro de él comenzó a agrietarse. ¿Tienes familia?, preguntó, casi sin darse cuenta. Mi madre, don Alejandro. Está enferma. Trabajaba para comprarle medicinas. La voz de Joaquín se quebró. Ella no sabe que voy a morir. Piensa que estoy en un trabajo largo. El hacendado permaneció en silencio durante largos minutos. Afuera, el viento del desierto hacía crujir las maderas del edificio. El alguacil Ramírez se había retirado discretamente, dejándolos solos. ¿Tienes miedo?, preguntó Alejandro finalmente. Joaquín lo miró con sorpresa. No de morir, señor. Tengo miedo de que mi madre se entere de que su hijo murió como un ladrón. Tengo miedo de que nadie recuerde que fui un hombre honesto. Esas palabras resonaron en el corazón de Alejandro con una fuerza inesperada. Él, que había acumulado riquezas y respeto, se preguntó qué recordarían de él cuando muriera. ¿Que su ganado era el mejor? ¿Que sus tierras eran las más extensas?
¿O que había permitido que un inocente muriera por mantener su orgullo? ¿Quieres que le diga algo a tu madre?, preguntó, sorprendiéndose de sus propias palabras. Solo que la quise mucho. Y que nunca dejé de intentar ser el hombre que ella crió. Alejandro asintió y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir, se volvió una última vez. No morirás solo, Joaquín. El joven lo miró con confusión, pero Alejandro ya había salido al sol abrasador del mediodía. Mientras caminaba hacia su caballo, una decisión se cristalizaba en su mente como el hielo en una mañana de invierno. Por primera vez en años, don Alejandro Mendoza iba a hacer algo que no le traería ningún beneficio material. Iba a acompañar a un hombre en sus últimas horas, porque nadie merecía morir solo. El crepúsculo pintaba de naranja y púrpura las montañas que rodeaban San Miguel de los Vientos cuando Alejandro regresó al juzgado. Había pasado la tarde inquieto en su hacienda, incapaz de concentrarse en los libros de cuentas o en las decisiones que normalmente ocupaban su mente. La imagen de Joaquín Herrera aferrado a los barrotes no lo dejaba en paz. «¿Otra vez por aquí, patrón?», preguntó Ramírez, sorprendido. «Ya está todo listo para mañana. El padre Miguel vendrá a confesarlo al amanecer». «Quiero pasar la noche aquí», declaró Alejandro, causando que el alguacil casi se atragantara con el café que estaba bebiendo. «Perdón, don Alejandro». «Lo que oyó, Ramírez. Quiero quedarme con el prisionero esta noche». El alguacil lo miró como si hubiera perdido la razón. «Pero, ¿por qué? Es solo un ladrón de ganado». Alejandro no respondió. Se dirigió hacia la celda donde Joaquín yacía en el catre, mirando el techo con expresión resignada. Al escuchar los pasos, se incorporó. «¿Don Alejandro? ¿Qué hace aquí?» «Cumplir mi palabra». Alejandro se sentó en una silla que había traído de la oficina del alguacil. «Dije que no moriría solo». Joaquín lo observó con una mezcla de gratitud y desconcierto. «No entiendo. Yo supuestamente le robé a usted». «Ya no importa el ganado, muchacho». Durante las primeras horas, permanecieron en silencio. Alejandro había traído una botella de tequila y 2 vasos, y ocasionalmente le ofrecía uno a Joaquín a través de los barrotes. El alcohol parecía suavizar las barreras entre ellos, y gradualmente comenzaron a hablar. «¿Cómo era tu vida antes de todo esto?», preguntó Alejandro. Joaquín sonrió por primera vez desde que lo conocía. «Sencilla, pero buena. Trabajaba desde que salía el sol hasta que se ponía, pero había satisfacción en eso. Cuidar los animales, reparar cercas, sentir que uno servía para algo útil». «¿Y tu madre?». «Doña Carmen. Era costurera. Las mujeres del pueblo le llevaban sus vestidos para que los arreglara. Tiene manos de oro, dice la gente. Pero desde que se enfermó». Joaquín bajó la voz. «Los doctores dicen que es del corazón. Necesita medicinas caras, reposo. Por eso trabajaba tanto». Alejandro bebió en silencio. Su propia madre había muerto cuando él tenía 15 años, y apenas recordaba su rostro. Se había criado con tutores y administradores, rodeado de lujos pero vacío de afecto genuino. «¿Nunca te casaste?». «Estuve a punto. María Elena, la hija del herrero. Pero cuando se enteró de que yo no tenía tierras propias, que solo era un empleado, bueno, su padre encontró mejor partido». Joaquín no hablaba con amargura, sino con la resignación de quien acepta las realidades de la vida. «¿La amabas?». «Creía que sí. Pero ahora pienso que amaba más la idea de tener familia, de construir algo propio. María Elena era bonita y amable, pero no sé si realmente la conocía». Alejandro asintió. Él había tenido 3 esposas, todas matrimonios arreglados por conveniencia. Ninguna había durado más de 5 años. Una había muerto de fiebre, otra había huido con un comerciante de la capital, y la tercera había solicitado la anulación alegando incompatibilidad. Nunca había experimentado el amor que los poetas describían. «¿Usted tiene hijos, don Alejandro?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «No. Nunca se dio». «Debe ser difícil construir tanto y no tener a quien dejárselo». «Sí», admitió Alejandro, sorprendido por su propia honestidad. «A veces me pregunto para qué sirvió todo». Las horas pasaron lentamente. Joaquín le contó sobre su infancia en el pueblo, sobre las travesuras que hacía con sus amigos, sobre el día que su padre murió en un accidente y él tuvo que convertirse en el hombre de la casa a los 14 años. Alejandro, a su vez, compartió memorias que nunca había verbalizado,
la soledad de la riqueza, la dificultad de confiar en las personas cuando todos querían algo de ti, el peso de tomar decisiones que afectaban la vida de cientos de empleados. ¿Sabe qué es lo que más me duele?, preguntó Joaquín cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada. No es morir. Es saber que mi historia terminará aquí, que la gente recordará a Joaquín Herrera como el ladrón que robó ganado, no como el hombre que trabajó honestamente toda su vida. ¿Qué te gustaría que recordaran? Joaquín pensó durante un largo momento. Que amé a mi madre. Que nunca le hice daño a nadie intencionalmente. Que cuando daba mi palabra, la cumplía. Que traté de ser un buen hombre. Eso es más de lo que pueden decir muchos hombres ricos, murmuró Alejandro. ¿Usted cree en Dios, don Alejandro? No sé. Quiero creer. Pero he visto demasiada injusticia para estar seguro de que alguien esté vigilando. Yo sí creo. Y creo que él sabe la verdad sobre lo que pasó. Eso me da paz. Alejandro lo observó con admiración. Aquí estaba un hombre que moriría al amanecer por un crimen que no había cometido, y aún así hablaba de paz. En contraste, él, que tenía todo lo que el dinero podía comprar, había vivido en una constante guerra consigo mismo. ¿Tienes miedo ahora? Un poco, pero menos que antes. Gracias por estar aquí, don Alejandro. No esperaba bondad de usted. Tal vez no la merezco. Todos merecemos bondad. Y todos podemos darla. Mientras la noche avanzaba hacia el amanecer fatal, Alejandro sintió que algo fundamental había cambiado en él. La conversación con Joaquín lo había confrontado con verdades que había evitado durante décadas. Por primera vez en su vida, se sentía genuinamente conectado con otro ser humano. Y por primera vez, comprendía lo que realmente significaba no estar solo. Los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse por la pequeña ventana de la celda cuando el padre Miguel llegó para ofrecer los últimos sacramentos. Era un hombre mayor, de barba canosa y ojos bondadosos que había visto morir a muchos hombres, pero que nunca se había acostumbrado al peso de esos momentos finales. Buenos días, hijo, saludó a Joaquín con voz suave. ¿Estás preparado para encontrarte con el Señor? Sí, padre. He hecho las paces conmigo mismo. Alejandro observó la confesión desde su silla, notando la serenidad que emanaba del joven. No había súplicas desesperadas, no había negación de la realidad. Joaquín enfrentaba su destino con una dignidad que hacía que el hacendado se sintiera pequeño en comparación. Don Alejandro. El padre Miguel lo miró con sorpresa. ¿Qué hace usted aquí? Acompañando a un amigo en sus últimas horas. El sacerdote frunció el ceño. ¿Amigo? Pero si este hombre le robó ganado. Las cosas no siempre son lo que parecen, padre. Durante la confesión, Alejandro salió al patio del juzgado. El pueblo comenzaba a despertar, y ya se veían algunos curiosos reuniéndose cerca de la horca que habían construido en la plaza principal. La noticia de que el famoso ladrón de ganado sería ejecutado al amanecer había corrido rápidamente. Don Alejandro. Una voz temblorosa lo hizo volverse. Una mujer mayor, vestida de negro y apoyada en un bastón, se acercaba trabajosamente. Sus ojos estaban hinchados de llorar, y su rostro reflejaba una angustia que traspasaba el alma. ¿Usted es doña Carmen?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Sí, señor. Soy la madre de Joaquín. Se detuvo frente a él, jadeando por el esfuerzo. Por favor, don Alejandro. Sé que mi hijo no es un ladrón. Él nunca haría algo así. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ver el dolor de una madre enfrentando la muerte de su hijo lo golpeó con una fuerza que no había anticipado. Doña Carmen, yo. Por favor, ella cayó de rodillas, aferrándose a su brazo. Usted puede detener esto. Usted tiene poder. Mi Joaquín es un buen muchacho. Trabajador, honesto. Nunca le hizo daño a nadie. Levántese, señora. Por favor. No hasta que me prometa que salvará a mi hijo. Alejandro la ayudó a ponerse de pie, sintiendo el peso de su desesperación. ¿Sabe dónde estaba Joaquín la noche que desapareció mi ganado? Sí, señor. Estaba en el rancho de don Esteban Morales. Una yegua se complicó en el parto y él fue a ayudar. Regresó muy tarde, todo sucio y cansado, pero contento porque habían salvado a la yegua y al potro. Puede probarlo. Don Esteban puede confirmarlo, pero... Carmen bajó la voz. Él dice que no puede meterse en problemas con usted por un simple peón. Alejandro cerró los ojos.
La verdad estaba ahí, clara como el agua, pero todos habían elegido ignorarla por conveniencia. Esteban Morales por miedo, Aurelio Vázquez por codicia, y él mismo por orgullo. ¿Qué clase de hombre se ha vuelto?, se preguntó en voz alta. Perdón, don Alejandro. Nada, doña Carmen. Vaya a ver a su hijo. Apresúrese. Mientras la mujer se alejaba cojeando hacia el juzgado, Alejandro montó su caballo con determinación. Tenía una visita que hacer. La hacienda de Esteban Morales estaba a 20 minutos de cabalgada. Alejandro llegó levantando una nube de polvo, con el corazón latiendo fuertemente. Encontró a Morales alimentando a sus caballos en el establo. Don Alejandro. ¡Qué sorpresa! ¿Qué lo trae por aquí tan temprano? La verdad, Esteban. Necesito que me digas la verdad sobre la noche que desapareció mi ganado. Morales palideció. Yo no sé nada sobre eso, don Alejandro. Usted ya atrapó al ladrón, ¿no? ¿Joaquín Herrera estuvo aquí esa noche? Yo no recuerdo. Esteban. Alejandro se acercó amenazadoramente. Un hombre inocente va a morir en una hora. ¿Joaquín estuvo aquí o no? Morales comenzó a temblar. Sí, estuvo aquí. Pero don Alejandro, yo no puedo testificar contra la palabra de don Aurelio. Usted entiende mi posición. Tu posición es la de un cobarde que prefiere ver morir a un inocente antes que arriesgar su maldito rancho. Don Alejandro, por favor. Tengo familia. Tengo deudas. Si usted me da la espalda, estoy arruinado. Alejandro lo miró con desprecio. Ya estás arruinado, Esteban. Solo que no lo sabías. Cabalgó de regreso al pueblo con el corazón acelerado. El sol ya estaba alto, y podía ver que la gente se reunía en la plaza. Quedaba poco tiempo. Llegó al juzgado como un huracán. Ramírez. Detenga la ejecución. ¿Qué? Don Alejandro, ¿qué pasa? Joaquín Herrera es inocente. Tengo pruebas. Pero ya está todo preparado. La gente espera. ¿Qué esperen? Nadie va a morir hoy. Corrió hacia la celda donde Joaquín estaba siendo preparado para su último viaje. El joven levantó la vista con sorpresa. ¿Don Alejandro? ¿Qué pasa? Que eres libre, muchacho. Eres libre. Joaquín lo miró sin comprender. ¿Libre? ¿Cómo? Porque la verdad finalmente salió a la luz. Y porque un hombre poderoso decidió hacer lo correcto, aunque fuera tarde. Cuando las cadenas cayeron de las muñecas de Joaquín, Alejandro sintió que algo también se liberaba dentro de él. Por primera vez en décadas, se sentía verdaderamente vivo. Afuera, la multitud murmuraba confundida. Pero en esa pequeña celda, dos hombres se abrazaron como hermanos, unidos por una noche que había cambiado sus vidas para siempre. 3 meses después del día que cambió San Miguel de los Vientos, Alejandro cabalgaba por un sendero que nunca había recorrido antes, el camino que llevaba a la humilde casa de doña Carmen. En sus alforjas llevaba medicinas caras de la capital y en su corazón, una paz que no había conocido en décadas. La casita de adobe era pequeña pero impecable. Macetas con flores adornaban la entrada, y el aroma de tortillas recién hechas flotaba en el aire. Joaquín salió a recibirlo, con el rostro bronceado por el sol y una sonrisa que ya no conocía las sombras del miedo. Don Alejandro, qué gusto verlo. Mamá, mire quién vino a visitarnos. Doña Carmen apareció en la puerta, y Alejandro se sorprendió al ver cómo había florecido desde la última vez. Sus mejillas tenían color, sus ojos brillaban con vida renovada, y su sonrisa era genuina. Don Alejandro, pase por favor. Su casa es su casa. Gracias, doña Carmen. Traje las medicinas que me pidió el doctor Herrera. ¿Doctor Herrera? Joaquín rió. Todavía no me acostumbro a ese título. Era cierto. Alejandro había usado su influencia para conseguir que Joaquín estudiara medicina en la capital, pagando todos los gastos. El joven había demostrado ser un estudiante brillante, y ahora regresaba al pueblo cada mes para atender a los enfermos que no podían costear tratamiento médico. ¿Cómo van los estudios, muchacho? Mejor de lo que esperaba. Los profesores dicen que tengo manos para la cirugía. Joaquín miró sus manos, las mismas que una vez temieron no volver a trabajar. ¿Quién diría que estas manos que solo sabían arrear ganado ahora pueden salvar vidas? Siempre tuviste manos de sanador, hijo, intervino doña Carmen mientras servía café. Recuerdo cuando eras niño, cómo cuidabas a los animales heridos que encontrabas.
Alejandro observó la escena con una calidez que nunca había experimentado. Esta humilde cocina le daba más satisfacción que todos los salones elegantes de su hacienda. ¿Y usted, don Alejandro? ¿Cómo van las cosas en la hacienda? Diferentes, respondió honestamente. Muy diferentes. Y era cierto. Alejandro había transformado completamente su manera de operar. Había construido una escuela para los hijos de sus trabajadores, mejorado las viviendas, implementado un sistema de atención médica gratuita. Había vendido parte de sus tierras para financiar estos proyectos, pero nunca se había sentido más rico. ¿Sabe qué es lo más extraño?, continuó Alejandro. Ahora que trato a mis empleados como seres humanos y no como herramientas, trabajan mejor. Producimos más, pero sobre todo, hay felicidad en el lugar. La felicidad es contagiosa, dijo doña Carmen sabiamente. Cuando uno está en paz consigo mismo, esa paz se extiende a todo lo que toca. ¿Está usted en paz, don Alejandro?, preguntó Joaquín. Alejandro reflexionó antes de responder. Sí, creo que sí. Por primera vez en mi vida, sé quién soy realmente. ¿Y quién es usted? Un hombre que estuvo perdido mucho tiempo, pero que encontró el camino de regreso a su humanidad. Después del almuerzo, Alejandro y Joaquín caminaron por el pequeño huerto que había detrás de la casa. El joven había plantado hierbas medicinales entre las verduras, combinando la sabiduría tradicional de su madre con los conocimientos modernos que adquiría en la capital. ¿Alguna vez me odió?, preguntó Alejandro de repente. ¿Odiarlo? No, nunca. Estaba asustado, desesperado, pero no lo odiaba. ¿Por qué? Yo era responsable de que fuera a morir. Joaquín se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Porque vi en sus ojos que usted tampoco era libre. Estaba prisionero de su propia vida, igual que yo en esa celda. La diferencia es que mis barrotes eran de hierro, y los suyos eran de oro. ¿Cómo pudiste ver eso? Porque cuando uno está cerca de la muerte, ve las cosas con mucha claridad. Y vi que usted era un hombre bueno que había olvidado cómo serlo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Puedes perdonarme? Don Alejandro, no hay nada que perdonar. Usted salvó mi vida cuando importaba. Eso es lo que cuenta. No solo salvé tu vida, Joaquín, tú salvaste mi alma. Mientras el sol se ponía sobre San Miguel de los Vientos, los dos hombres contemplaron el paisaje que ahora veían con ojos diferentes. El pueblo seguía siendo el mismo, pero ellos habían cambiado fundamentalmente. ¿Sabe qué aprendí en la capital?, preguntó Joaquín. ¿Qué? Que la verdadera riqueza no se mide en acres de tierra o cabezas de ganado. Se mide en las vidas que tocas, en el bien que haces, en la paz que encuentras contigo mismo. Tienes razón. Me tomó 45 años aprenderlo. Nunca es tarde para aprender, don Alejandro. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Cuando llegó la hora de partir, doña Carmen le entregó a Alejandro un paquete envuelto en papel de estraza. ¿Qué es esto? Tamales, para el camino. Y una promesa, que nunca volverá a estar solo, porque ahora tiene una familia aquí. Alejandro abrazó a la anciana, sintiendo el calor de un afecto que no había conocido desde la infancia. Gracias, doña Carmen. Por todo. Gracias a usted, don Alejandro. Por devolvernos a nuestro hijo. Por demostrar que la bondad puede florecer en cualquier corazón. Mientras cabalgaba de regreso a su hacienda bajo un manto de estrellas, Alejandro reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida. Había comenzado como un hombre poderoso pero vacío, y se había convertido en alguien que finalmente entendía el verdadero significado de la riqueza. En la distancia, las luces de su casa brillaban como siempre, pero ahora las veía diferentes. Ya no era solo una propiedad, sino un hogar donde podía construir algo más valioso que un imperio, una vida con propósito. Y en los meses que siguieron, cada vez que alguien en San Miguel de los Vientos contaba la historia del vaquero rico que acompañó a un preso inocente en sus últimas horas, terminaban la narración con la misma reflexión: nadie debería morir solo, pero tampoco nadie debería vivir solo. Porque al final, solo somos tan ricos como el amor que damos y recibimos. Don Alejandro Mendoza había aprendido que la verdadera justicia no está en los tribunales, sino en el corazón humano. Y que la mayor riqueza no se encuentra en los cofres de oro, sino en la capacidad de ver la humanidad en los demás, especialmente en sus momentos más vulnerables. La historia se convirtió en leyenda, y la leyenda se convirtió en lección, que nunca es tarde para elegir la compasión sobre la conveniencia, la humanidad sobre el poder, y la verdad sobre la mentira cómoda. Porque al final,
Todos somos prisioneros de algo, y todos necesitamos a alguien que nos acompañe en nuestros momentos más oscuros.